el gobierno de la congregación o de la iglesia, ¿verdad? Cuando se digo de la iglesia, cubro mucho la congregación, un poco mejor. Estamos hablando del ancianado. Y ya hemos visto varios puntos sobre el ancianado. Hemos visto algunas palabras y sus definiciones. Okay. Hemos visto, contestar la pregunta, ¿quiénes pueden calificar para ser ancianos? Y hemos visto también concerniente, bueno, aquí es lo que hemos hablado la última vez, sobre la autoridad. La autoridad del anciano. Y esto es muy importante. ¿Okay? La autoridad del anciano. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que la palabra autoridad en ocasiones en el Nuevo Testamento se traduce también poder. Es de la palabra griega, esta palabra. Y según los lexicógrafos, la definen como capacitación, libertad o derecho de hacer decisiones o tomar acción. Ya no me cabe para declarar. Es la capacidad, la libertad y el derecho de hacer decisiones y tomar acción, o tomar acción, una reacción concerniente a una causa. Eso quiere decir que el anciano tiene la autoridad, claro, ¿verdad?, dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, concerniente a cualquier cosa que cause y que merece, ¿verdad?, y que se haga una decisión y que tome acción sobre eso. Solo que esa es la palabra que se usa. Por ejemplo, si queremos una definición bíblica, vaya conmigo a Hechos capítulo 26 y versículo 12. Hechos capítulo 26 y versículo 12. Y alguien lea por mí ese versículo. Hechos 26, 12, ¿qué dice? Ocupado en esto iba yo a Damasco con poder y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que... Ok, nomás 12, hermano. No 12. Hechos 26, 12, ¿verdad? Ahí está la palabra poder, es la misma palabra que estamos. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? Está hablando de Saulo, ¿verdad? Saulo se le delegó autoridad. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo que hay dos tipos de autoridad. Hay la autoridad absoluta, la cual únicamente la tiene Cristo. Estuvimos viendo Mateo capítulo 28, versículo 18, que Jesucristo dice que toda la autoridad se le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. Esa es la autoridad absoluta. Dios únicamente tiene ese tipo de autoridad. Y Dios ha demostrado esa autoridad a través de las Escrituras. Por lo tanto, usted y yo, mucho menos los ancianos, pueden cambiar esa autoridad que se ha establecido, la autoridad absoluta. El anciano, ningún miembro del cuerpo de Cristo Jesús tiene esa autoridad. Por lo tanto, aplicamos ahí los versículos de Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, en donde dice que nosotros no debemos de añadir ni quitar ninguna palabra de lo que ya está escrito, de lo que Jehová Dios, de lo que Dios ha escrito.
el anciano no tiene esa autoridad. Y digo esto porque últimamente se han demostrado algunos ancianos que ellos tienen el poder para cambiar esa autoridad absoluta, poniendo mujeres en servir la cena del Señor, poniendo instrumentos musicales en el culto y añadiéndole varias cosas. Los ancianos toman esa decisión, recuerden, una capacidad, una libertad, un derecho de hacer decisiones y de tomar acción, ¿verdad?, en contra de algo que se ha establecido. El anciano no tiene esa autoridad, no tiene ninguna autoridad de andar cambiando lo que ya está escrito. Ahora, la autoridad delegada únicamente está sujeta al poder, a la autoridad que Dios, en este caso Cristo, le ha dado a los ancianos. Y por eso lo llevo a Hechos capítulo 26, versículo 12, para que miremos un ejemplo bíblico. Aquí la autoridad o el poder se fue dado por el Sanedrín, por los sacerdotes. ¿A quién? A Saulo. Y la autoridad que Saulo tenía, lo podemos ver en Hechos capítulo 22 y versículo 1 al 4. Y era la autoridad de ¿qué? De perseguir. ¿Perseguir a qué? A la iglesia, a los cristianos. Era la autoridad de llevar a muerte o matar a cristianos. ¿No te lo dice el texto? Tenía la autoridad de encarcelar a los cristianos, y tenía la autoridad de castigar a los rebeldes cristianos. Esa es la autoridad, ese es el poder que Saulo tenía, según sus versículos. Entonces, es lo que estamos viendo. Si la autoridad delegada a Saulo era con este propósito, y Pablo lo vuelve a repetir en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, y dice que lo hizo por causa de ¿qué? De ignorancia. Entonces, esto es ¿cómo se define esta palabra en griega? Ahora, en referencia a los ancianos, pues ya hablamos un poco la semana pasada, y parece que nos quedamos ahí un poquito trancados en la disciplina, ¿verdad? Espero que no tengan preguntas de la disciplina, porque ya vamos a dejar eso atrás. Pero la cosa es de que la autoridad, vuelvo a repetir, Cristo es la cabeza. Ya vimos eso. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, 2 al 3. Efesios capítulo 1, versículo 22 o 21 adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Hay varios textos que habla de Cristo la cabeza. Le ha delegado la autoridad al ancianato. ¿Ok? Al ancianato. ¿Ok? Y esta autoridad que ellos tienen, noten, ya hablamos de la disciplina, por lo que, como dice el show, no more questions, please. Pero si quieren, la autoridad de los ancianos es también de exhortar. La palabra exhortar, paracleto, quiere decir venir y acercarse. Es una palabra griega que es una combinación de dos palabras. Acercarse, para. Y ahí la palabra para, ¿verdad? La exhortación. Miren, un anciano es una persona que es un consejero. Un anciano es uno que no solamente aconseja, pero aún también enseña. Y le ponemos aquí etcétera, porque hay muchas cosas que el anciano, para exhortar, tiene que hacer. Ese es el anciano. Y esa es la parte arriba de lo que tiene que tratar con su propia familia. Pero el anciano aconseja, enseña, disciplina,
y anima, visita los enfermos, etcétera, etcétera, todo eso, ¿verdad? Solo que ese es otra cosa, ¿verdad?, que tiene autoridad en hacer. Y digo esto porque muchos miembros del cuerpo de Cristo Jesús no nos gusta que ande un hermano, ¿verdad?, investigándolos, ¿verdad? ¿A quién le gusta? Ni a la esposa le gusta que el esposo le ande investigando, mucho menos un anciano. Pero el anciano tiene ese trabajo de exhortar, de arrimarse cerca de usted para aconsejar, para enseñar. Bueno, puse ahí cerca. El anciano tiene la autoridad de tapar bocas. ¿De quiénes? Miren lo que dice Tito capítulo 1 versículo 11. Léalo por favor, al Tito capítulo 1 versículo 11. ¿Qué dice? Tito 1:11. A los cuales es preciso tapar la boca que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿A quién está hablando? A los ancianos. ¿Y quiénes son los que los ancianos deben tapar la boca? A los que trastornan, ¿verdad? A los que andan enseñando falsa doctrina, a los que no andan bien en la iglesia, a los que no andan conforme a lo que dice la palabra del Señor. El anciano tiene esa autoridad. En una ocasión estaba predicando un hermano, yo estaba presente, estaba predicando un hermano concerniente, ya ni me acuerdo qué, pero dijo algo que no estaba cierto con las escrituras. Y en esa ocasión, ¿verdad?, el anciano se levantó y caminó al púlpito y le dijo al predicador que iba a decir algo. Y él corrigió lo que el predicador acababa de enseñar. Cuando una enseñanza del púlpito es importante, el anciano tiene que tomar el lugar o la decisión de ir, ¿verdad?, para poder corregir lo cual no está correcto en las Sagradas Escrituras. Ahora, si el predicador ya entonces se ofende y ya no quiere seguir predicando, bye. Es todo. El anciano tiene esa autoridad de tapar bocas. Tiene la autoridad de tapar bocas. El anciano tiene la autoridad de dice aquí, desechar a hermanos de la congregación, y esto lo encontramos en Tito, capítulo 3 y versículo 10. Hermanos y hermanas que son necios, que andan pasando problemas, dice, después de una o dos amonestaciones, deséchalos. Creo que es el texto, ¿verdad? Alguien léalo, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 10. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Quién tiene la autoridad de desecharlos? Si el ancianado es el que tiene la autoridad delegada por Cristo, el ancianado es el que tiene la responsabilidad de desechar a tales personas. Ahora, muchos dicen, bueno, no puedes correr a nadie en un lugar público. Es cierto, no tenemos la autoridad de correr a ninguna persona de un lugar público. Sin embargo, si usted, yo lo digo porque yo me enteré de esto con las leyes para poder estar seguro antes de que llegara a este punto, ¿me entiende? Yo me informé con el abogado de la ciudad, ahí en Corpus, y con otras personas, y fui con el departamento de sherife, y ellos me dijeron lo siguiente. Dice, usted no tiene ninguna autoridad de correr a nadie en un lugar público, pero si usted ya les ha mandado una carta a estas personas avisándole que no es permitido su presencia en este lugar, y esa carta que le ha mandado la ha recibido él, entonces usted tráigalos a nosotros una copia, la tenemos aquí en archivo, y cuando llamen ya buscamos la carta y nosotros tenemos la autoridad de poder ir y sacarlo del edificio. La ley. Porque hay hermanos que se ponen medios bravos, y para no andar con pleitos
Porque el hermano o hermana que ha sido desechado y continúa asistiendo, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de lo de ella? El debate, causar división. Y si el hermano que está enfrente enseñando y predicando no está preparado para eso, va a causar división. ¿Qué tantas veces hemos visto nosotros asuntos así, hermanos, en la iglesia de Cristo? Se han visto en ocasiones. Pero que el anciano tiene esa autoridad. Tiene la autoridad de disciplinar, exhortar, tapar boca, desechar. Algunos le nombran excomulgar. Tienen el derecho de hacerlo. Y claro, ¿verdad? Que no estamos hablando de una manera enojada, sino que en todo esto, hermanos, claro que viene el amor, viene la paciencia de uno, viene al tratar de trabajar con tal persona. Muchas veces nosotros no vemos esto de parte de los ancianos. ¿Qué tanto tiempo ellos han orado por algo así? ¿Qué tanto tiempo ellos han trabajado secretamente, verdad, sin nosotros conocer para poder arreglar este asunto? Lo que nosotros estamos observando y viendo es lo final último, en donde ya el anciano se dice: hermano, usted no es bienvenido a esta congregación. Es lo que estamos viendo. Y pensamos que en ese momento ya se está llevando a cabo, verdad, este acto, pero ya se ha hecho muchas cosas para llegar a este punto. Y recuerden que el anciano tiene que mirar por quién, por sí mismo y por la congregación. Ahorita vamos a ver algo de esto. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Y ni siquiera el capítulo 33 y versículo 6 dice que el anciano en aquel tiempo, en el antiguo momento, deberían de ser ¿quién? El atalaya. ¿Saben qué es un atalaya? Un atalaya es uno que estaba arriba de una torre y que no estaba vigilando a ver si acaso iba a venir. Si acaso venía peligro, el único trabajo de la atalaya era de sonar la trompeta. Porque le dice Jehová Dios: si tú, atalaya, no suena la trompeta y le vienen problemas al pueblo mío, entonces yo le mandaré de tu sangre. Tú eres el culpable por no dar aviso. Y que no eso es lo que dice Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Que el anciano es el que está vigilando sobre vuestras almas, porque es el que tiene que dar cuenta al día final por todo esto. ¿Que no dice el texto eso? Pero lo que tenemos que entender, hermanos, el trabajo, la seguridad del trabajo del anciano, la autoridad que él tiene para poder hacer todas estas cosas. Y Cristo, la cabeza, le ha dado esta autoridad a los ancianos. Pregunta o comentario. Ahora, después de esto, ¿verdad? Porque hablamos de la última semana pasada, hablamos de la autoridad. Pero después de esto, hermanos, vemos nosotros las obras del ancianato. Las obras. Alguien lea Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Noten, aquí habla dos obras o trabajos de los ancianos. La primera es mirar, vigilar. Y hablamos un poco de esto, ¿verdad? El anciano tiene que estar constantemente vigilando sobre cada miembro de la congregación. El anciano debe de conocer a cada miembro de la congregación. Porque el anciano debe, o más bien el ancianato, porque el ancianato debe de saber cuando se empieza el problema, inmediatamente parar todo. No darle lugar a que se venga a extender todo esto y a contaminar toda la congregación. Por eso dice: mirad por vosotros
Una persona que tiene la capacidad, la autoridad de Cristo de ir a disciplinar y hacer otras cosas, tiene que tener cuidado de sí mismo también. Porque yo sé bien que lo primero que la persona que se le va a querer ayudar o enseñar, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer esa persona, atacar. Ya hablamos de esto, del tema ad hominem. Cuando una persona no tiene argumentos fuertes concernientes a lo que se está presentando, ataca el carácter de la persona. No, pues mira tú, mira a tu esposa, mira a tus hijos, y ya comienza la lista. Por lo que uno tiene que mirar por sí mismo, pero también mirar por la congregación. Estamos hablando de obras del ancianado, pero también tiene que apacentar. La palabra apacentar viene de la palabra griega nutrir. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice que la nutrición espiritual debe ser conforme a las palabras del Evangelio y conforme a la fe. Las palabras del Evangelio simplemente quiere decir lo que el Señor nos ha dejado. Y la fe, pues, es todo el conjunto de mandamientos que el Señor ha establecido desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, lo que les hemos enseñado por medio de boca y hemos escrito epístolas, reténganlo. Esa es la doctrina. Y esto es lo que el anciano, ¿verdad?, debe de capacitarse para poder enseñar, para poder dar nutrición a la congregación. Claro, cuando hablamos de nutrición espiritual, también tenemos que considerar al evangelista, hablamos de eso, tenemos que considerar al maestro y tenemos que considerar también al anciano, porque estos son los que menciona Efesios capítulo 4 versículo 11. Dice, y el Señor constituyó a algunos profetas, a otros apóstoles, dando a entender la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ya se refiere a nosotros, al evangelista, a los ancianos, al ancianado y también al maestro. La obra del anciano. Segundo, miramos nosotros que en Efesios capítulo 4 versículo 12, ¿alguien lea esto de nuevo? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten el trabajo de los ancianos. Y claro, vuelvo a repetir, en conjunto con el evangelista y maestro. Pero la obra del anciano es de perfeccionar a cada uno, a cada miembro de esta congregación, a llevarlo a la madurez. Y para hacer eso, ¿verdad?, pues hay muchas cosas que se envuelven. Se envuelve primeramente el establecimiento de un currículum sano, doctrinal. Muchos ancianos andan en busca de esto constantemente, ordenan material de otros lugares para revisarlo, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para ver si acaso se pueden usar. Y entonces ya ellos, en base a todo esto, vienen a formular un programa, ya sea de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, los años que se necesiten para poder llegar al punto de madurar la congregación. Y es un desarrollo que se lleva a cabo por varios años. El domingo en la mañana estamos envueltos en un programa que los ancianos han aprobado, y es para poder dar conocimiento a la congregación de cada libro. Ya estuvimos viendo un sumario, un síntesis de cada libro del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cuando Juan Luna y yo estuvimos predicando sobre los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora ya entramos a un paso más en los domingos de la mañana. Y entonces ya cuando terminemos con esto, vamos a entrar a otro tipo de enseñanza que va a ser una enseñanza un poquito más profunda sobre lo que la palabra se enseña. Pero nosotros únicamente podemos traerles a ustedes esto. Ustedes son los que tienen que también hacer su parte. Porque si nomás vienen, ¿verdad?, y salieron como entraron, de ningún beneficio les va a ayudar.
Y no va a ser culpa de nadie más, únicamente de ustedes. Si ustedes a los 4 o 5 años no han crecido espiritualmente, no es culpa de los ancianos, no es culpa del evangelista, es culpa de ustedes por no poner empeño en los estudios. Si usted no lee lo que se le dice que lean, si usted no hace las preguntas que dice que se tienen que hacer, no van a aprender. Y lo que yo digo, según los expertos, solamente retienen 5% de lo que se habla de acá, de aquí del púlpito. 5%. Y para un adulto ya de edad es menos. Como para mí, de un viejito ya es menos. Solo que uno tiene que poner todo su esfuerzo en eso. El anciano, ¿verdad?, para llegar a la perfección, tiene que averiguar todo esto. También dice que tiene uno que enseñar para que encuentre su don, su ministerio, y para que así sea envuelto en ese ministerio. Y me pregunta a usted, ¿verdad? ¿Conoce usted su propósito por el cual es miembro de esta congregación? ¿Conoce usted su don, su ministerio? ¿Lo conoce? Si no lo conoce, no es culpa del anciano, no es culpa del evangelista, es culpa suya, porque usted no ha hecho ningún propósito, ningún esfuerzo para llegar a ese punto. Pero el anciano, ¿verdad?, viene a poner todas las cosas necesarias para que usted llegue a ese punto, para que desarrolle su propio ministerio. Y para que así, ¿verdad?, usted venga, según como dice el versículo 13 y 14, para que ya no sea un niño fluctuante, dice, sino para que venga ya ¿a qué? A la madurez, a una estatura semejante a Cristo Jesús, a un varón perfecto. Ese es el propósito. Entonces, una de las obras del anciano, ¿verdad?, es esto. Por eso al final del año, ¿verdad?, los líderes, tanto los diáconos, los ancianos y los evangelistas, maestros, nos juntamos para poder averiguar qué es lo que se va a llevar a cabo el próximo año. Y por eso es que cada principio del año, los ancianos dan un folleto para que usted entienda qué es el enfoque nuestro durante todo este año. Las reuniones juveniles, las reuniones matrimoniales, todo. Tiene un propósito. No nos sentamos y al aire libre decimos esto queremos hacer, esto queremos hacer. No tiramos flechas a la aventura, sino que tenemos exactamente el propósito delante de nosotros, los ancianos, para poder llegar a ese punto. Esa es obra de Dios. Y la de usted es de estudiar, de aprender. Como dice el dicho, ¿verdad?, puede llevar un caballo al lago, ¿verdad?, pero no lo puede hacer tomar agua. No lo puede hacer tomar agua. Muérete entonces, ese caballo quiere morirte, muérete. Y cuando un caballo no toma agua, ¿verdad?, es que es terco, no quiere hacerlo, no se puede hacer nada más. ¿Ok? Tercero, miramos nosotros que otra obra del anciano la encontramos en que es Hechos 20, bueno, se va a entrar también. Bueno, creo yo que todo esto es suficiente porque ya cubrimos todo concerniente a la obra de los ancianos en la autoridad y ahora en la enseñanza. Mirar, nutrir, establecer un programa adecuado de la sana doctrina para que la congregación pueda llegar a ese punto. Pregunta o comentario. Ok. Bien, bueno. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5? ¿Alguien lea eso? 2 Corintios 13, 5, ¿qué dice? De Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Quién me puede dar la interpretación?
miembros. ¿Quién me puede la interpretación de ese versículo? Yo pienso que Dice ahí, dice el texto que examines a tu prójimo. No. ¿A quién? Que sigamos examinándonos. La mirada es para adentro. ¿Para ver si acaso qué? Para ver si estamos en la celda, si acaso estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cada año, hermano, que se venga a terminar, usted y yo debemos de hacer eso. He crecido. Si usted es el mismo o si usted es la misma desde cuando empezó el cristianismo, algo está pasando. Algo está pasando. Y si usted tiene problemas aún todavía porque es cristiano o cristiana, ¿verdad? Y estos problemas se comienzan a ser más serios cada año, cada vez que tiene problemas, tiene un problema. Porque la palabra del Señor no ha sido dejada a ser asimilada en su vida. No está trabajando en su vida porque usted no la deja que trabaje en su vida. Porque entre más crecemos en la palabra, los problemas deben de ser menos. Y cuando vienen problemas, hermanos, pues vamos a buscar soluciones bíblicas. No se nos hace gran cosa, no se nos acaba el mundo. ¿Que no es así? Pero algunos, ¿verdad?, tienen un problema y no, problemita chiquito, te lo puedes arreglar. Pero para algunos se nos hace como una montaña de que 50 pies, que no podemos caminar ni cruzar, porque no hay conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que ese texto dice: examinaos vosotros mismos para ver si acaso estamos aquí. Y cada año debemos también examinarnos. ¿Qué tanto hemos crecido? La responsabilidad de los miembros. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros? Primeramente tenemos, alguien lea a 1 Timoteo, es 5:17. 1 Timoteo 5:17. ¿Qué es la responsabilidad de los miembros? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es responsabilidad mía como miembro de la congregación? Ahí está, hermano. No tengan miedo de decirlo. Nos van a chiflar los ancianos. Tenerlos en doble honor. Especialmente los que trabajan y enseñan. Todos los ancianos enseñan. Todos. Y todos los ancianos trabajan. Por lo tanto, merecen el doble honor de ustedes. El doble honor mío. Respeto. Esa es mi responsabilidad hacia ellos. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Hermano, es valorar al que predica, al que enseña, valorar y saber que yo aprendo de él y retengo lo que me está aconsejando de la palabra de Dios. Y en el primer siglo, ¿cuál es la responsabilidad de los que nos enseñaban? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 que en él tengo el mismo derecho que los demás apóstoles, de tener una mujer como esposa y también de recibir de sus bienes. Dice el apóstol Pablo eso, ¿verdad? Al apóstol Pablo lo estaban poniendo a un lado, pero el apóstol Pablo dice que el que te enseña tiene el derecho de recibir también de ustedes. Y claro que está hablando de todo, ¿me entiendes? Yo en esa parte no tengo ninguna queja, ¿no? Porque me han dado un montón de libras. Como le dije, fue el doctor, me dijo, subiste pesos, le dije, ay, ya sé. 1 Timoteo, entonces, 5:17, tenemos esa responsabilidad hacia los ancianos, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, segundo, ¿qué dice Hebreos capítulo 3 y 13:7?
Hebreos 13:7, ¿qué dice? El tiempo me está acabando. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Debemos de imitar su fe. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Ser imitador de mí como yo lo soy de quién? De Cristo. Y si un anciano de la iglesia es un imitador de Cristo, pues merecemos imitar su fe, porque vamos a seguir a Cristo Jesús. Debemos de imitar su fe. Esa es mi responsabilidad. Yo miro hacia mis ancianos y yo imito su fe, su manera de conducirse. Esa es mi responsabilidad como anciano. Ahora, tercero, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, ¿qué dice? Primera de Timoteo 5, 19. Porque a un anciano no acusa a acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces mi responsabilidad es estar vigilando también al anciano. Así como ellos vigilan sobre mi alma, yo también estoy vigilando al anciano. Y si miren yo que el anciano está saliendo fuera de traje, fuera de algo, ¿verdad? Yo tengo el derecho, pero tengo que llevar a 2 o 3 testigos. Y eso no quiere decir que vaya y chismodee al otro, sino que si 2 o 3 testigos están viendo lo mismo, 2 testigos, 2 personas. Entonces, ahí se establece lo que la Biblia dice. Y si el anciano entonces no quiere obedecer, no quiere aceptar lo que se le ha acusado, y es cierto, entonces dice que debe reprender públicamente delante de todos. Eso es serio. O sea, que el anciano no es infalible. El anciano puede cometer errores. Y si un anciano es acusado de algo que es cierto, entonces si el anciano es humilde y sincero, él va a decir: hermanos, perdónenme porque he fallado. Y punto, se acaba. Y debemos de parar todo ahí. Ya dejarlo al olvido. Pero en ocasiones es difícil eso, hermano. ¿Cómo nos encanta traer lo pasado, ¿verdad? Pasa algo, ¿verdad? Y ¡pum!, te lo entra en la cara. No, porque tú, hermano, ya pedí perdón de eso. Pero lo traen como quiera. ¿Por qué? ¿Por qué queremos traer basura a un asunto, ¿verdad?, que no necesita basura? Ya se arregló ese asunto. Pero enseño esto, ¿verdad?, porque esta es responsabilidad de los miembros. Los miembros tienen que también estar vigilando sobre los ancianos, y si miran algo que es pecado, que está en contra de la palabra del Señor, no porque a mí no me gustó, no porque yo no lo quiero de esta manera, no está hablando de eso. No está hablando de opinión, ni está hablando de referencia. Está hablando de pecado. Sí. Y el pecado, primera de Juan capítulo 3, versículo 4, es una violación de la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Porque muchas de las quejas, muchas de las cosas que tenemos en un anciano, es algo que a mí no me gusta. Que a mí no me pareció. Porque yo quiero las cosas hechas como yo las quiero. Y esto te digo, no está hablando de eso. ¿Ok? ¿Entendemos? Hermano, Mande usted. y un predicador puede ser también anciano, Sí, hermano. ¿sí? 1 Timoteo 5:17. El anciano, ¿que qué? Vean de vuelta. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Enseñanza, solo que ahí está el predicador y el anciano. Un anciano que también es un predicador, que se dedica a la enseñanza. Ahora, yo lo fui por 17 años, hermano. Y pregúnteme, ¿lo vuelves a hacer? Me tenía que detener un poco y pensar más, porque sí es un trabajo difícil.
de estar como predicador y de anciano en una congregación. Pero no es imposible, simplemente por la dificultad o el grado de dificultad que tiene ese trabajo, no quiere decir que no deben de hacer o no pueden hacer, porque es difícil. Porque una vez, me acuerdo yo que cuando llegaba el tiempo, ¿verdad?, de hablar de la ofrenda, yo me paraba y venía una hermana, y claro que yo le predicaba con una americana, ¿verdad?, y era una hermana americana. Digo, no, hombre, tú no predicas de puro dinero. Le dije, no, este domingo está hablando como tu anciano, le dije, no como tu predicador. Porque el anciano que se encarga de los negocios también financieros de la congregación. Y luego también tiene que volver en cosas, ¿verdad?, que el predicador normalmente se queda hacia atrás. Y es trabajo, ¿verdad?, que los ancianos deben de llevar a cabo. Solo que en inglés, es un catch-22, ¿verdad? Es un trabajo difícil, pero no imposible. Como digo, yo lo fui 17 años. Me encantó, me gustó. Hice lo mejor que pude hacer, pero es difícil. A ver, ¿contesta su pregunta? Sí. Disculpe, y si es el anciano no visita a los enfermos, no hace el trabajo que dice aquí, y la iglesia se queda callada, Pues la iglesia debe de hablar. debe de hablar. Porque dice otro texto que para la ¿verdad?, en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, miren lo que dice ahí, es trabajo de los ancianos. ¿Cómo sabemos que es anciano? Porque el versículo 12 habla de los ancianos. Pero miren lo que dice el versículo 14. ¿Qué dice? No tengan miedo de él. ¿Perdón, hermano, cuál dijo? Primera a los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Es un trabajo del anciano. Y usualmente, ¿verdad?, los que están nombrando ahí en este versículo, en ocasiones no vienen a los servicios, ¿verdad? Solo que uno tiene que ir a la casa a visitarlos. Y tienen que alentarlos, tienen que animarlos, tienen que hacer todo eso. Y incluso Santiago capítulo 5 dice que cuando uno está enfermo, que le llame a ¿quién? A los ancianos. Claro, ¿verdad?, no llevar un botecito con aceite milagroso, ¿verdad?, con el primer siglo, ¿verdad?, pero le llaman a los ancianos. Porque dice que la oración del justo, versículo 16, puede mucho. Y es lo que estamos hablando de un anciano. Un anciano es un hermano que debe ser ejemplar, uno que merece que nosotros imitemos su fe. Solo que sí es. Ahora, cuando el anciano falla en eso, ¿verdad?, pues nomás de decirle, hermano, pues debemos estar fulano. Pero es muy difícil de nosotros llegar a un punto y decir, bueno, hermano, está visitando, porque no conocemos, no sabemos. Mire, cuando yo era anciano, otra vez, yo nunca me puedo hablar de mi ejemplo porque yo me conozco a mí mismo, pero cuando yo era anciano, los ancianos me habían dicho que tenía que guardar ciertas horas en oficina, por causa de que, ¿verdad?, que ellos así querían. Solo que entonces, de las 9 a las 3 estaba en la oficina. De las 3 hasta las 7 de la noche yo salía a visitar. Y me levantaba mi esposa y nos visitaba. Y íbamos y visitamos hospitales, visitamos a los hermanos que estaban en la casa enfermos, visitamos a los hermanos que necesitaban visitas. Y eso era todos los días. Y la última congregación con la cual trabajé por 26 años, y por 26 años hicimos eso, mi esposa y yo. Por eso digo, ¿verdad?, eso era mi schedule, mi horario, pero los ancianos también deben de visitar. Porque de otra manera, ¿cómo pueden conocer? ¿Cómo pueden vigilar por ellos? Y por eso digo, ¿verdad?, cuando un hermano dice, bueno, este hermano necesita, yo realmente, ¿verdad?, yo no inmediatamente me llevo con eso, ¿verdad? Porque uno tiene que ir a ambos lados, hermano.
Proverbios capítulo 18, parece que versículo 34 dice que el que no escucha ambos lados es un falso, un necio. Tiene que escuchar ambos lados. Y hay hermanos y hermanas, ¿verdad?, que dicen, bueno, quieren que lo digan todos los días, como tenía una hermana ahí ancianita, quería que le dijera todos los días, una ancianita. Y le decía yo, I can only come certain days, no puedo ni ciertos días. Quería que todos los días, y me prometía que me tenía café listo. Pero hay hermanos que lo dicen todos los días. Solo que, sí, deben de visitar. Y por último, ¿verdad?, miramos nosotros, bueno, el tiempo ya me pasó, ¿no? Pregunta o comentario de esto. ¿Mande? Las 12 de la medianoche. No, conforme a la hermana le siguen, hermana, pero los ancianos me han dado un tiempo limitado, hermana. Tengo que respetar lo que ellos me dicen. No digas. Pregunta o comentario. Ok. La próxima ocasión que vengamos a estudiar sobre el gobierno de la iglesia, hermanos, vamos a estudiar sobre el diaconado. Para los diáconos nuestros, ¿verdad? Tenemos 2 horitas, esperemos que podamos tener más adelante, pero vamos a estudiar sobre el diaconado. Así que en esta ocasión, si acaso hay una persona que está sujeta a la invitación que normalmente se hace, le queremos invitar para que vaya al frente y exponga necesidad. La invitación es para todo aquel que posiblemente esté contemplando sobre la idea de querer ser bautizado o bautizada. Si usted ha escuchado el Evangelio, si usted ha comprendido completamente lo que tiene que hacer, dice la palabra del Señor que usted ahora tiene que arrepentirse, Lucas 13:3. Y un arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de vida en donde usted ya no va a vivir conforme al mundo, sino que va a tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto tiene que haber una confesión. Cuando usted vaya acá enfrente, ¿verdad?, le tomamos su confesión. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y usted confiesa. Porque dice la Biblia que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 32 en adelante. Y por último tiene que ser bautizado. Si usted está listo para hacer esto en esta noche, nosotros estamos listos para bautizar. Pero si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha fallado públicamente y necesita que arreglar su pecado públicamente, estamos listos para orar por usted. No que nosotros seamos mejor que usted, sino que la palabra del Señor nos enseña que debemos de orar unos por los otros. Y en esta ocasión queremos orar por usted para entregar su petición en unidad como congregación ante el trono de Dios, para que el Señor le perdone y le dé la oportunidad de continuar en este camino del cristiano. Cualquier que sea su necesidad, puesto de pie mientras damos un canto de celebración.